Estoy muy contenta por presentar hoy a una ponente que de verdad le apasiona el tema del que va a hablar, que ya lo veréis cuando la escuchéis, es el tema STEM. Ella tiene una formación en física, pero su pasión es sobre todo la educación. Ha trabajado también como docente de secundaria y después hizo un doctorado en didáctica de las ciencias porque es lo que a ella le parece más bonito, ¿no? La forma de enseñar las ciencias y practicar con ella. Actualmente coordina el máster de formación inicial de profesorado de ciencias y dirige el Centro de Investigación para la Educación Científica y Matemática. Es profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona y en los últimos años se ha dedicado al desarrollo profesional y el diseño didáctico del ámbito STEM desde las perspectivas de equidad y género, así como el análisis de la identidad STEM del alumnado. Por tanto, creo que es una persona que nos va a explicar muy bien cuál es nuestra labor como docentes en relación con este tema. Tiene bastantes materiales que podéis consultar. Los hemos puesto en el chat, todos los enlaces para que lo veáis, así como su web. También la podéis seguir en Twitter y allí también tendréis bastante información sobre lo que hace. Entonces, nada, solo que disfrutéis de una ponencia que seguro os inspira y le doy paso a Digna y de verdad muchas gracias por estar con todos los coordinadores y coordinadoras de formación de Aragón. Muchísimas gracias, Eva, ¿eh? Muchísimas gracias de verdad. Pues yo también voy a intentar compartir pantalla. A lo mejor me veis a veces de lado porque tengo una disposición así de cámara un poco extraña, pero intentaré miraros. Bueno, ya os ha presentado Eva, yo soy Digna y quiero compartiros un poquito lo que nosotros estamos trabajando en el ámbito STEM, STEAM, ya no sabemos cómo llamarle, también os lo he de decir, porque también el CETIM parece que cayó, ¿no?, en el olvido, en las siglas en castellano, en español, parece que se olvidaron y ahora estamos aquí jugando con diferentes siglas. Os voy a compartir la presentación, pero cuando comparto presentación probablemente os dejo de ver o no estoy tan atenta a la retransmisión. Creo que van a recoger las preguntas que pueda haber por el chat, etcétera. Tomároslo como una interacción y, por tanto, si os sugiere cosas, ir poniendo preguntas o comentarios o yo esto no lo veo así, etcétera, para que haya un poquito de diálogo, que sería lo más interesante. Os voy a compartir mi pantalla, ¿vale? A ver si lo puedo hacer y si lo veis bien. Si alguien de la organización me dice si se está viendo bien, yo me quedo así más tranquila. ¿Sí? ¿Se ve? Estamos viendo la diapositiva siguiente. Ah, ¿no veis la primera? Sí, pero vemos también Sí, sí. Duplicar presentación. la Venga, a ver si presentación. ahora lo conseguimos. Perfecto. Se ve que deja de hacerlo cada vez. Vale, muy bien. Gracias. Pues yo os he preparado una charla que se llama un poquito qué es y qué nos aporta esto del STEM, STEAM, ya hablaremos. Lo primero que quería compartir con vosotros, por si alguno o alguna, sé que sois todos docentes, formadores, formadoras, que seguro que os suena, que es un término que está llegando en educación mucho, y a lo mejor pues sentís un poco, como mucha gente, esta sensación de batiburrillo en este ámbito. De hecho, se escucha incluso fuera de la escuela, ¿no? Se habla de STEM como un ámbito disciplinar, como un ámbito cultural, ¿no? Lo científico-tecnológico, que algunos, los que son docentes de secundaria, si son del ámbito de ciencias se sienten cerca y si son de otros ámbitos se pueden sentir lejos, entonces suena como también como ámbito disciplinar, pero también como ámbito profesional, ¿no? Las profesiones STEM, etcétera, como ámbito laboral, se habla a nivel político, de hecho estamos todos metidos en esto porque la mayoría de las comunidades autónomas han elaborado su plan STEM Madrid, STEMCAD, STEM Euskadi. Sí, sí, ya está. Vale, que pensaba que no lo veíais, perdona. Entonces, casi todas las... Uy, espera, es que no sé por qué se pone en automático. Casi todas las comunidades autónomas están hechos sus planes, ¿no? Europa también empezó hace muchos años. Hay muchísimas gráficos sobre el desarrollo profesional que va a haber. Luego hay una parte del ámbito STEM que a mí me parece especialmente interesante
que es este de todo el tema de género en STEM, si hay suficientes presencia de mujeres, pero también de otras etnias infrarrepresentadas o otros, o diversidad de perfiles, etcétera. Y luego, no sé, venimos de la Navidad, no sé vosotros, yo que tengo 3 hijos, no veía más que pasillos de juguetes que ponían juguetes STEM, ¿no? Juguetes de robótica, de tecnología y tenían la misma etiqueta. Y en Estados Unidos, sobre todo, que es donde más hace más tiempo que se está trabajando esta perspectiva, ahora ya, por ejemplo, se asocia muchísimo a escuelas de talento o a escuelas de excelencia o algo como un poco elitista intelectualmente, ¿no? Hay un batiburrillo enorme en este ámbito. ¿De qué vamos a hablar hoy exactamente? De todo esto que se mezcla todo y que mucha gente dice, ¿por qué me tengo que poner yo en STEM si esto es una cosa que tiene que ver con las profesiones o tiene que ver solo con los de ciencias o tiene que ver con comprar tecnología o tiene que ver con cosas de talento? Bueno, en realidad, a grosso modo, en educación, el ámbito STEM se refiere al ámbito, es verdad, principalmente científico-tecnológico, pero con una idea de ciencia, tecnología, ingeniería, yo hablaré más de ingeniería que de tecnología, y matemáticas muy amplia. De hecho, hay muchísimas disciplinas y dependiendo del país son unas u otras. Hay gente que incluye aquí la economía o la medicina, las ciencias ambientales, la geografía, en algunos países está en la S de STEM y encontráis propuestas de geografía, por ejemplo. Hay más de 70 disciplinas, según algunos autores, y son muy, muy inclusivas. Ya nos digo las ingenierías. Cuando se pone esta A de STEAM, lo voy a hacer así, aunque en inglés no se diga así, pero para que nos entendamos, cuando se pone la de STEAM, esta A, según los autores, significa cosas muy diferentes. A veces significa arte, a veces significa todas las artes, a veces ¿no? Incluidas no solo las artes plásticas sino, o visual y plásticas, sino también por ejemplo, las artes escénicas, etcétera. A veces esta significa diseño o creatividad, que es una idea interesante, pero a la vez muy polémica, porque es como si se dijera que en la ingeniería no hay diseño o que en la ciencia, la matemática no hay creatividad y hay que ponerla aparte. Y esto es una cosa un poco curiosa. A veces significa las liberal arts, es decir, las humanidades, esa es una perspectiva quizás más interesante, quiere decir tender un puente entre el ámbito científico-tecnológico y las humanidades, lo que vendría a ser propuestas más integradas, a veces quiere decir todo, all. Y aquí ya pues sería como, estamos hablando de perspectiva STEM, pero en realidad estaríamos hablando de todos los contenidos podrían ser trabajados desde esta perspectiva. Aquí hay diferentes discusiones a nivel teórico que tampoco nos interesan a nosotros, ¿no? Los que vamos a ir a hacer clase, tampoco nos interesan estas disquisiciones, pero yo os lo quería presentar para que veáis que cuando busquéis cosas de STEM, STEAM, vais a encontrar cosas muy diversas porque no está claro el ámbito de acción, ni siquiera entre las siglas, qué significan cada una de las siglas en concreto. Por ejemplo, también con respecto a las matemáticas, y esto lo discutiremos mucho porque para mí me preocupa, a veces estas matemáticas son las matemáticas con mayúsculas y por tanto la mirada matemática al mundo y a veces son simplemente las matemáticas como mera herramienta de cálculo que usa la tecnología o la ingeniería y las ciencias y entonces sería una matemáticas en minúscula, ¿no? Y no tiene nada que ver porque sería lo que hace una calculadora. No haría falta ni siquiera mucho pensamiento matemático aquí. A la vez están surgiendo cosas tan tremendas como que ahora se habla de stream y stream, esta R puede querer decir religión, puede querer decir literacy o lectura, puede querer decir robótica, puede querer decir lectura y escritura, puede querer decir todo en general. O sea, fijaos el enorme batiburrillo de logos y símbolos que tenemos. La cruda realidad docente es que yo cuando hago una charla sobre STEM, la sensación que tengo es que a veces la gente viene diciendo es que estamos hartos, ¿no? De tanta moda educativa y esto que en realidad que nos aporta. Y de hecho, lo que yo quiero un poco presentaros es que nos aporta, porque podría también querer decir esto STEM, ¿no? Estamos tremendamente enfadados y agobiados con tanta moda educativa. Lo más importante desde mi perspectiva y la perspectiva de mi grupo, nosotros trabajamos con un grupo de docentes de primaria y de secundaria y investigadores en didáctica, no es tanto qué es exactamente la educación STEM, es decir, estos límites, así que mates, que decir, o cómo se hace esta educación, ¿no? A veces se presenta como si hubiera un método tradicional y un método STEM que es el modernito, ¿no? Cuando en realidad esto no tiene mucho que ver. Podemos aprovechar el impulso STEM para introducir metodologías activas en el aula, pero se podrían hacer metodologías activas sin que hubiera el impulso STEM. No va de la mano, aunque se presenta mucho así. A nosotros lo que nos preocupa es ¿para qué hacemos esto? Si los docentes y los formadores y formadoras tenemos claro para qué hace falta, para qué nos imaginamos que hace falta hacer un impulso a esta parte de la educación o a esta manera de entender
la educación desde la perspectiva STEM, quizás nos interese más lo que nos tiene que aportar, si es que nos aporta algo. Y yo querría intentar compartir con vosotros esto. ¿Para qué hacemos educación STEM? Y que está muy lejos, la perspectiva que os presentaré, de la que a lo mejor se ve en muchas de las, particularmente en los documentos político-educativos o de las administraciones públicas de muchas comunidades autónomas, que empiezan siempre con la misma frase: 9 cada 10 documentos, STEAM-CAT, STEAM Euskadi, STEAM Madrid, STEAM Aragón, STEAM Asturias, STEAM todo lo que tú quieras, empiezan por tenemos pocos personas que se dediquen al ámbito científico-tecnológico. Nosotros no consideramos que este sea el problema importante. El problema importante que tenemos es que creemos que necesitamos educación STEM para el desarrollo de competencia en este ámbito para todos y todas, desde una perspectiva de ciudadanía. La situación en la que estamos hoy en día creo que es clara, ¿no? Nunca antes nos ha parecido más importante que toda la ciudadana supiera lo que es una vacuna, entendiera lo que es un virus, supiera diferenciar una pandemia de una epidemia, entendiera lo que significan síntomas, entendiera lo que es aplanar la curva, ¿no? Cómo se llega a un pico, qué significa eso, etcétera, qué significa estadísticamente, etcétera, etcétera, ¿no? La diferencia entre individuo y población, etcétera. Es decir, necesitamos competencias de ámbito científico-tecnológico para toda la ciudadanía, independientemente de lo que se vayan a dedicar, para que puedan cuidarse a ellos mismos y cuidar del planeta. Y además necesitamos un posicionamiento no negativo en el ámbito STEM. Necesitamos personas que no se posicionen de base, sin razonamiento, solamente porque me sale de dentro, ¿no? Del estómago. Nunca lo he pasado bien en las clases de ciencias, nunca lo he pasado bien con nadie de ciencias, nunca he entendido esta gente que le gusta esto y tengo un posicionamiento negativo en el ámbito STEM. Y por tanto, todo lo que viene de ahí me suena mal. Y este es el origen, entre otras cosas, de posicionamientos antivacunas o terraplanismos o muchos otros, muchísima confianza en la pseudociencia más que en la ciencia, desconfianza de cuando la ciencia dice que no sabe, cuando en realidad esto debería generar confianza, ¿no? Porque huye de los que tienen certeza de todo, fíjate más de los que tienen un poco de duda. Este tipo de cosas serían los que serían importantes para toda la población. Por eso vinculamos la educación STEM a, en el fondo, conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, que en todos hay una componente científico-tecnológica clara y una componente muy clara de valores, ética, política, etcétera. En particular, de valores como la sostenibilidad, la justicia social y la equidad. Entonces, para nosotros, si estamos de acuerdo en esto, podríamos continuar. Si no estamos de acuerdo en esto, va a ser difícil que os guste lo que hacemos después. Las dos grandes objetivos de la educación STEM, STEAM, la que hagas, que luego veremos que hay mucha variedad, es capacitar y alfabetizar en el ámbito científico-tecnológico para participar activa y empoderadamente en la construcción de un mundo más sostenible, más equitativo y más inclusivo. Es decir, esto no significa que luego no nos interese que una parte de esta gente a lo mejor decida ser profesionales STEM, pero este no es el objetivo. Y mejorar el posicionamiento hacia las STEM para posibilitar equidad en el disfrute, en la participación y en la aspiración hacia el mundo STEM. De manera que no siempre aspiren los mismos porque ya tienen unos ciertos privilegios y no siempre el mismo tipo de personas consideren que no pueden participar en este ámbito, no pueden opinar y mejor se ponen en contra porque como no pueden, no se consideran invitados a participar o invitadas a participar, se ponen en contra. No sé si hasta aquí más o menos me seguís. Si estamos de acuerdo en estos dos objetivos, yo os quería presentar cómo entendemos nosotros. Vamos a trabajar los dos, digamos. Tenemos estos dos, capacitar y alfabetizar en STEM y mejorar el posicionamiento. Voy a hacer una pequeña presentación sobre qué significa esto, capacitar y alfabetizar en STEM, y voy a hacer una presentación de qué es esto del posicionamiento y cómo lo podemos mejorar. ¿Vale? Respecto a lo primero, capacitar y alfabetizar en las STEM, ¿no? ¿Qué es la competencia STEM y cómo podemos desarrollarla? Sería básicamente. Yo os voy a compartir la definición que hemos hecho en mi grupo sobre competencia STEM. Hay muchas, son muy parecidas, la nuestra de hecho se basa en otro autor, ¿vale? Básicamente es una definición competencial, es decir, lo que queremos es que los alumnos sean capaces de hacer algo, en concreto identificar, aplicar y reflexionar. ¿Sobre qué? Sobre las formas de hacer, de pensar, de hablar, de ser y estar, podríamos incluir incluso valorar, de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas y las otras áreas que hagamos incluidos, si ponemos la A, la R, etcétera, de forma más o menos integrada. Y esta parte me parece súper interesante y me voy a parar un poco aquí, ¿vale? Me voy a parar un poco aquí porque esto viene a decirnos que nos interesan las prácticas de las STEM, lo que es la actividad que se hace en STEM y no tanto los resultados de estas prácticas. Os voy a poner un ejemplo.
En ciencias, por ejemplo, nos centramos normalmente, particularmente en primaria, pero en general también en secundaria, en los productos de la ciencia, lo que la ciencia nos ha construido. Por ejemplo, las ecuaciones, los principios, las leyes, a veces incluso los hechos, ¿no? de la ciencia, pues el agua hierve a 100 grados, el sol sale por el este, pero también pues R, M, ¿no? Fuerza igual a M por al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de productos de la ciencia son interesantes, no es que no tengamos que llegar a ellos en algún momento, pero son mucho menos interesantes que las formas de hacer, pensar y hablar de la ciencia que han permitido llegar a estos productos. Es decir, es mucho más interesante poner a los alumnos a investigar realmente qué es, cómo hierve el agua y cuándo hierve el agua, y darse cuenta que de hecho a 100 grados no hierve nunca, porque tendrías que estar en condiciones de laboratorio, una cierta altura, una cierta presión, una cierta temperatura, exactamente, y además tendría que ser una cantidad, o sea, hacerlo exactamente perfecto y con un termómetro perfecto para que te saliera esto de los 100 grados, pero te van a salir 98,9, 99, 99,5, 101, y esto es muy interesante de ver. Verás que no hierve toda la vez, verás que se empiezan a formar primero unas burbujitas, etcétera. Y esta, lo que es observar, tomar datos, analizar, extraer conclusiones de esos datos, compararlos con el de al lado, ver si se puede replicar, etcétera. Es mucho más interesante que la idea a la que llegas al final. Entonces, lo que queremos que sean las personas que se desarrollen una competencia STEM es experimentar en primera persona lo que es mirar con las gafas de la ciencia, con las gafas de la ingeniería o con las gafas de la matemática, hacer de científicos y científicas, ingenieros o ingenieras, matemáticos o matemáticas, o artistas, o éticos, o politólogos, o etcétera, dependiendo de lo que signifique la para nosotros, historiadores y historiadoras, en este proyecto que hagamos de STEM, etcétera. Porque se trata de aprender esas formas de mirar y de imbuirse en esas prácticas, entendidas como la práctica, por ejemplo, como la práctica de la medicina o la práctica del saxofón, y no como hacer prácticas, como hacer actividades. Voy a hacer una actividad detrás de otra y que el alumno esté muy, que la cosa sea muy manipulativa, no es eso. ¿Vale? Es dominar esa área en el sentido de involucrarte en sus procesos, sus formas de pensar, de hacer, de hablar incluso. ¿No? ¿Para qué? Para comprender, decir y actuar ante problemas complejos y para construir soluciones creativas. Es decir, hacemos esto en un contexto en el que tenemos un reto, tenemos un problema complejo y lo queremos comprender o queremos decidir sobre él o actuar. Y esto, aprovechando las sinergias personales y las tecnologías adecuadas, con los recursos, de forma crítica, reflexiva y con valores. Y esta parte final, que sale muy poco en las definiciones de competencia STEM, a nosotros nos parece crucial, la más importante. Estos valores serían los mínimos, serían los de sostenibilidad, equidad y justicia social que decíamos antes. Hacer proyectos de STEM, por ejemplo, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo que de seguida os va a ver. Ahora se han puesto súper de moda las impresoras en 3D. Las impresoras en 3D son interesantes y tienen su papel. Pero nosotros hemos visto escuelas o institutos que tenían un proyecto aquí en Cataluña, pues formaban parte de la Agenda 21 o de la Agenda Verde, y eran escuelas totalmente sostenibles y de repente se han vuelto locas a imprimir en plástico no reciclable. Y no han impreso cosas que no se pueden conseguir de otra manera y que tienen un valor. Por ejemplo, vamos a imprimir los soportes para crear un jardín vertical, y el jardín vertical va a reducir la huella de carbono de esto que estamos imprimiendo, sino que imprimimos porque hay que aprender a usar la impresora y tenemos un cacharrito y tenemos que jugar con él. Esa es la gran diferencia entre unas maneras de entender STEM y otras maneras de entender STEM. Os voy a poner otro ejemplo. Este es un ejemplo de un proyecto que nosotros hemos desarrollado y os he puesto este en concreto porque está todo el material publicado, guías docentes, material del alumnado y la investigación que hemos hecho en el mismo para demostrar que sirve este material para aprender. Lo que único es que el material docente y del alumnado está en catalán, pero bueno, sabéis que el Google Docs el Google Translator traduce de maravilla. Aquí también os he puesto un artículo que este sí está en castellano, donde sale la herramienta principal y esta sí está traducida. Pues este es un proyecto que se llama Participaire y aquí los alumnos de diferentes escuelas de Cataluña tenían que involucrarse en una actividad en la que concienciaran a quien quisieran ellos, pueden ser sus compañeros, sus padres, su ayuntamiento, su región, a quien ellos quisieran, sobre la calidad del aire en su escuela. Entonces, el proyecto se lanza con un vídeo que grabamos con un investigador catalán sobre la calidad del aire, es un investigador de verdad de IS Global, de un centro importante donde se investiga esto, y el investigador les lanzaba el reto, les decía, me encantaría que me ayudarais, porque yo no puedo tomar datos en cada una de vuestras escuelas. Yo tengo datos de Barcelona, tengo datos en Global de Cataluña, pero me encantaría saber qué pasa en vuestra escuela en concreto.
y les explicaba un poco la problemática del aire. Entonces empezamos un poco haciéndoles dibujar aire limpio, aire contaminado. Imaginaos que vamos a un lugar donde vosotros consideréis que hay aire limpio, cogemos una bolsa de aire. Imagináis que vamos a un lugar donde consideréis que hay aire contaminado y cogemos una bolsa de aire. ¿Cómo lo veríamos? A ojo desnudo, ¿no? Directamente, y cómo nos lo imaginamos por dentro. Y aquí los alumnos pues hacían todas sus disquisiciones y esta chica, Elia Tena, que es una estudiante de tesis mía, analizó todas sus ideas y os podéis imaginar al inicio el aire contaminado pues podía ser aire con bolsas de basura en alumnos pequeñitos de primaria, esto podía pasar. Por ejemplo, hicimos exactamente el mismo ciclo en secundaria con herramientas más sofisticadas y esta idea, por ejemplo, ya de las bolsas de basura no salía, pero sí salía, por ejemplo, la de los virus y bacterias o sí salía que el aire contaminado se ve a ojo desnudo, por tanto aquí ya es gris. ¿Vale? Y cuando yo veo el aire, no veo nada, no debe haber contaminación, etcétera. Muchas ideas alternativas del alumnado. Luego les hacíamos diseñar un experimento. Haces una pregunta investigable adaptada a su escuela, por ejemplo, ¿dónde está más contaminado el aire? ¿En la puerta que da a la carretera o en el interior del patio? Tienen que hacer una pregunta investigable, para esto les ayudábamos, y la investigaban con un dispositivo tan sencillo en primaria como una simple cartulina blanca untada de vaselina cuadriculada para poder contar, sobre la que colocaban en los lugares que quisieran. Fijaos, aquí, por ejemplo, recogían 2 muestras, ¿no? Aquí a pie de carretera, la escuela está aquí, ¿vale? Y la dejaban el tiempo que ellos quisieran. El experimento, cada escuela hizo un experimento distinto. Algunos miraban la variable altura, una escuela que era alta, pues el piso de abajo respecto al piso de arriba, dentro respecto fuera, una zona de la escuela respecto a otra, todas las zonas de la escuela, menos tiempo, más tiempo, diferentes zonas de la escuela, hora punta, hora normal. Cada escuela decidió lo que quería investigar, eran unas cuantas, y recogían sus muestras que luego mirábamos con una lupa binocular, una lupa digital que se conecta al ordenador y teníamos una carta que nos ayudaba a interpretar, pues esto es arena, esto es asfalto, estas son partículas de tubo de escape, ¿no? De SUGE. Para hacer esta carta nos ayudaron los científicos y la tenemos también publicada para ayudar a los maestros a que lo puedan hacer. Y luego los alumnos con estos datos elaboraban la manera que quisieran, de manera que quisieran, cómo comunicaban estos datos. Aquí, por ejemplo, los alumnos hicieron puntos calientes de contaminación, ¿no? Mucha contaminación, contaminación regular, poca contaminación en su escuela, y esto lo distribuyeron con una carta que lo explicaba a los padres para concienciarlos, porque aquí hay una carretera por la que no hay un camino escolar verde precisamente. Para hacer toda esta investigación usamos esta herramienta, ¿vale? Que es la herramienta Paper que le llamamos, que guía al alumnado a la hora de investigar, que se aplicó 3 veces. Primero hacían su primera pregunta de investigación como ellos quisieran, se imaginaban qué necesitaban y qué iban a hacer, luego esto lo rebasábamos, le dábamos una vuelta de tuerca, se mejoraba, luego hacían sus predicciones, qué creo que pasará, por qué creo que pasará, que esto es lo más importante, su primera explicación, ¿vale? Luego veíamos qué ha pasado, por qué ha pasado, y esto lo íbamos sofisticando y esto está publicado en este material y en la tesis de Elia. Bueno, simplemente por un ejemplo. ¿Por qué me parece que es un ejemplo de proyecto STEM? ¿Qué cumple de lo que hemos dicho? Se trabajan diferentes áreas, sobre todo se trabaja la ciencia. Veréis que los proyectos STEM que yo os enseño, una de las letras estaría en mayúsculas y las otras no tanto. Y esto nos parece importante porque es muy difícil, a no ser que el proyecto sea muy largo, que todas las áreas se trabajen con la misma intensidad y que enseñemos la mirada de la ciencia y la mirada de la ingeniería, la mirada de las matemáticas y la mirada, por ejemplo, del arte a la vez. La segunda cosa que me parece interesante es que conectaba con un problema real que tiene que ver con unos valores de sostenibilidad y también se abría a la comunidad. La tercera cosa es que se ponían en contacto con los profesionales de STEM. También al final del proyecto le mandaban los resultados y él les hizo un vídeo de agradecimiento explicando un poco general, porque obviamente no fue a cada escuela, era más complicado, pero hizo un vídeo para todos y señaló algunos casos, hizo algún ejemplo de cada clase y se lo preparamos nosotros para que fuera fácil. Vale, fue muy interesante. En secundaria hicieron exactamente el mismo ciclo, pero en vez de material tenían un sensor de partículas PM, entraban mucho más en detalle a lo que eran las PM, etcétera. Tenían un sensor que las contaba, hicieron gráficos, ¿vale? Tenían una plantilla más sofisticada, hicieron presentaciones más sofisticadas, pero el mismo proyecto. Y la parte final era donde entraba la A, porque los alumnos podían hacer lo que quisieran. Hubieron alumnos que hicieron una performance en el centro del ayuntamiento, hubieron alumnos que hicieron un rap, hubieron alumnos que hicieron un congreso científico y siguieron trabajando, por lo tanto, la S. O sea, no todo el mundo trabajó de la misma manera. ¿De acuerdo?
Los que lo hicieron, lo que sí les pedimos es que no lo hicieran superficialmente. Si ya vamos a trabajar, queremos hacer una performance, con el especialista de artes plásticas trabajamos y con el de música o la de música trabajamos cuáles son las características de una performance, qué tiene de artístico y qué tiene de político y qué tiene de científico, en este caso con los datos, etcétera. ¿Vale? Bueno, si esto más o menos ha convencido como un ejemplo el proyecto STEAM, la verdad es que este tipo de proyectos, he puesto este, que también tiene cosas que no hace bien, que es totalmente criticable, bueno, poner uno nuestro y ver que ya enseñamos, pero en realidad cuando nosotros nos dedicamos a analizar muchos proyectos STEM, de hecho una tesis que se presenta de aquí un mes, de otro alumno mío de doctorado, ha analizado 50 proyectos STEM de las aulas de secundaria más innovadoras de Cataluña, de los 5 centros que han empezado a hacer STEM antes que nadie, y vemos una variedad enorme de proyectos, ¿no? Desde proyectos superdisciplinares a totalmente interdisciplinares a proyectos donde realmente son ya transversales, son tan globalizadores y realmente no hay, la mirada STEM se pierde, digamos, un poco. Encontramos de todo. Pero ¿qué solemos encontrar cuando vamos a las escuelas o analizamos proyectos? Cuando le preguntamos a profesores como vosotros a qué había más dificultad de interacción, y por eso he puesto directamente el resultado de otros profesores, pero si os hubiera preguntado a qué os suena STEM o STEAM al empezar, siempre nos salen este tipo de cosas. Nos suele salir gente que habla de tecnología, interdisciplinaridad, a veces también de cosas de robótica, dependiendo de la comunidad autónoma, si se ha potenciado mucho el pensamiento computacional o no, ¿vale? Nos sale la palabra creatividad, un poco de programación, bueno, diferente indagación, curiosidad también sale a veces, etcétera. En realidad lo que nos sale suele ser unos mensajes asociados a STEM o STEAM que son: STEM o STEAM es novedoso y a veces novedoso se reinterpreta como colorido, es muy chuli, ¿no? Es una cosa como muy bonita, los proyectos de STEM siempre acaban con una exposición o con algo así como muy bonito. Nos sale una visión muy tecnosolucionista, muy centrada en la tecnología, en darle mucha importancia a ciertas tecnologías o a introducir la tecnología, cuando nosotros la T la quitaríamos directamente de STEM, la quitaríamos, porque da lugar a confusión. Lo que queremos trabajar es la mirada de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas, y la tecnología no es patrimonio de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas. Hay mucha tecnología también en otras disciplinas que se aplica en otras disciplinas. Sí que es verdad que la ingeniería crea tecnología, además de usarla, igual que la ciencia y tal, pero no es patrimonio. Y además porque esta T a veces se confunde con TICs y no es lo mismo, claro, no es lo mismo una tecnología programable que me va a servir para aprender a programar, que el pensamiento computacional sí forma parte del pensamiento matemático, ingenieril del ámbito STEM, que una tecnología que me permite hacer una presentación en PowerPoint, que esto es competencia digital como mucho, ¿no? Lo que se, siendo muy generoso, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, porque es una visión muy tecnosolucionista también, ¿no? La tecnología nos lo va a solucionar todo, además, y tenemos que usar tecnología por el hecho de tenerla, es muy chula. Presupone interés y motivación, siempre nos dicen los profesores, se lo pasan muy bien haciendo STEM, porque hay cacharritos y porque salimos fuera y porque son proyectos, y etcétera. Y se habla a veces de una multi-inter-transdisciplinaridad muy forzada. Muchos profesores nos dicen, tiene que ser interdisciplinar y tengo que tocar todas las teclas, ¿no? Y aprovechando que el PSUERGA pasa por no sé qué, voy a hacer también no sé qué otra cosa, ¿no? Cada profe tiene que meter una cosa, ¿no? A veces se confunde con estos proyectos que aquí en Cataluña se llamaban proyectos de síntesis, que eran terribles, ahora ya casi nadie los hace, que eran los proyectos de final de trimestre de todas las disciplinas tenían que poner algo. Entonces, el proyecto a lo mejor era, yo qué sé, los romanos, pero cada disciplina tenía que inventarse algo relacionado con los romanos y al final, bueno, se hacían unas tonterías, ¿no? Porque música, los romanos, no sé, pues yo qué sé, pues un poema de Virgilio, lo musicamos y no tenía mucho sentido. O sea, para entender la cultura romana, eso no te hace falta. Entonces, había bueno, esa discusión, ¿no? De cuál es el objetivo realmente del proyecto, que entre en todas las áreas, por tanto es un objetivo curricular, o que el alumnado se lleve un poco la idea de qué significa la cultura romana y qué significa descender de la cultura romana, estar influenciado por la cultura romana, que es otra cosa. De hecho, cuando vamos a las aulas nos encontramos, yo lo pongo así en síndromes para que sea un poco divertido, porque en realidad nos encontramos lo que, bueno, lo que todos hemos hecho, cuando empieza una cosa nueva y no sabemos por dónde tirar, ¿no? Los equipos directivos de repente les llega, al menos en Cataluña ha sido así, tenéis un dinero para hacer cosas STEM si os apuntáis a una lista STEM y entonces, bueno, pues vamos, ¿qué hacemos, no? Lo primero que nos preguntan siempre es ¿qué compro, Digna? ¿Qué compro? ¿Vale? Que es lo que llamamos el Shop-Meet Syndrome, que es la compra compulsiva de tecnologías digitales. Como me he metido en esto de STEM, voy a comprar impresoras en 3D, cortadoras láser, unas tecnologías programables, un Makey Makey, un Arduino, unos Little Bits o unos robotillos para los de primaria o las B-Watch.
A ver, algunas ideas del ámbito científico-tecnológico pueden tener sentido y son interesantes de trabajar con ciertas tecnologías, no es que no tengan un papel. Dichas tecnologías programables o creativas son muy interesantes por lo que le permiten hacer al alumnado. Pero no necesitas comprar para hacer STEM. Primero tendrías que saber qué quieres hacer, luego comprar en todo caso si te hace falta lo que necesites. O puedes incluso ser realmente STEM, ser mess maker y crearte las cosas que necesitas. Que de hecho de eso va también en la cultura STEM, ¿no? Del ámbito maker y del ámbito del do it yourself, etcétera. Luego tenemos lo que le llamamos nosotros el síndrome arcoíris, que es que tú buscas por internet actividades STEM, particularmente de infantil y primaria, y te salen 2.000 millones de actividades relacionadas con el arcoíris, con el STEAM Rainbow, hecho con plastilina, con sustancias de diferente densidad, con papel, con diferentes tintes y papel, ahora no me sale, absorbente, bueno, todo lo que os podéis imaginar relacionado con el arcoíris, como si todo lo que se hace en STEM tuviera que ser bonito y de colores. Em, Hay el síndrome do it yourself, que es convertir el aula STEM en un lugar de puro cacharreo, donde solo se construyen cosas. Ya no hacemos ciencia, no es un objetivo comprender. O no hacemos matemáticas, no es un objetivo estimar o calcular o diferenciar entre un cálculo preciso y un cálculo estimado o entre un cálculo y una aproximación estadística, etcétera. Esto ya no interesa. El síndrome ya hacemos Scratch, que viene a ser STEM es robótica, ¿vale? Y STEM es programar y, por tanto, donde hay ordenadores y tablets y ahí ya se está haciendo STEM. O el síndrome cuantos más mejor, lo que os decía. En cada proyecto STEM metemos todas las disciplinas como podamos a presión, da igual, porque tiene que salir. Y las mates, sí, porque un día sacan la calculadora y hacen 2 sumas, eso ya hacen mates, vale, ya cuenta. Y nosotros no defendemos esta postura. Creemos que hacer matemáticas es otra cosa, es ponerse las gafas de las matemáticas y involucrarse en alguna práctica matemática, ¿no? En la práctica de resolver un problema o en la práctica de hacer una conjetura. O sea, no calcular no es una práctica matemática y ni es patrimonio de las matemáticas, ni es la única práctica, ni la más interesante, de hecho. En ese sentido, os quería compartir quizás este mapa que estamos a punto de publicar, lo que nos parece interesante, ya me diréis después si os parece interesante o no, en el que, ay, no sé, nos me falta una cosa, bueno, ya saldrá, en el que hay muchas maneras de hacer educación STEM y lo que solemos asociar a STEM son simplemente maneras de hacer educación STEM, pero no es la educación STEM. La educación STEM sería lo que nos permite desarrollar competencias específicas y transversales del ámbito STEM. ¿Qué competencias? La científica, la matemática, perdón, la ingeniería, lo de la ingeniería y la matemática. Y también las competencias del siglo XXI, por eso decimos también transversales, las 4 Cs, el pensamiento crítico, la comunicación, la cooperación y la creatividad. Las competencias digitales 2.0, no usar el Word o el PowerPoint, que también lo tienen que aprender, pero que no es este el objetivo, sino entender lo que es un contenido digital, entender lo que es la ética digital, entender que lo que dices en Internet no desaparece nunca, entender este tipo de cosas, ¿no? Y una competencia que no sé por qué no sale, ya saldrá, que es la de participación ciudadana, que hacemos todo esto para participar apoderadamente, para sentir que podemos decir algo. Los alumnos que hicieron el análisis de la contaminación en su centro, los que encontraron altos niveles de contaminación, por ejemplo, en el patio de los pequeños, de P3, P4, P5, se indignaron. Nos hagamos de dar cuenta que el patio de los pequeños es el que está más contaminado. Es el que está más cerca de la carretera, el que tiene más arena de esta volátil y informaron a los padres y se hicieron en algunas escuelas acciones, como se llegaron a compromisos. Para hacer esto tenemos las metodologías propicias. Cualquier metodología contextualizada y cooperativa sirve para hacer STEM. Puede ser el ABP, que es quizás la más privilegiada, hacer proyectos, os debe sonar mucho el aprendizaje basado en proyectos, pero puede ser gamificación, puede ser enseñanza basada en la indagación, puede ser tinkering, que es esto del cacharreo, con unos productos concretos para hacer lo que quieras, el making, que es diferente porque hay unos constraints, queremos construir tal cosa con estos constraints, etcétera. Cualquier perspectiva adecuada
Por ejemplo, el STEAM, del que hablamos tanto, es una de las perspectivas más adecuadas para hacer STEM, porque es una perspectiva en la que integramos parte de las humanidades y eso abre el abanico, luego lo veremos en la segunda parte, a estudiantes que a lo mejor se sienten pues, separados de las ciencias. Entonces, una perspectiva muy adecuada, no la única, porque también hay otras perspectivas críticas, reflexivas, crossdisciplinarias y comunitarias que son muy interesantes, como la ingeniería comunitaria o la ciencia ciudadana, que los alumnos se involucren en hacer ciencia con investigadores e investigadoras en proyectos que ya están diseñados para ello. ¿Vale? O la perspectiva de los controversias sociocientíficas, las SSI, debates que existen, ¿no? Hay muchos proyectos europeos que tienen unos materiales en los que se plantea un debate. Por ejemplo, digo un ejemplo de primaria, hay muchísimos de secundaria, sobre todo, os podéis imaginar, cambio climático, vacunas, etcétera, pero también otros. Pero como en primaria la gente suele decir, no veo un tema ni un proyecto para debatir en primaria, porque no saben debatir y eso llevarían a lo personal y es muy difícil. Pues nosotros diseñamos un material muy interesante que funcionó muy bien sobre las proteínas del futuro. Era un proyecto de nutrición y entonces empezamos con una noticia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que recomendaba o que decía que en el 2000 no sé cuánto sería conveniente que más parte de la población obtuviera sus proteínas de los insectos, como los animales más pequeños que hay y por tanto aquellos que dejaban menos huella, ¿vale? Y que era una fuente de proteínas más barata. Y ahí hicimos toda una discusión sobre si ellos, qué proteínas comían ellos, cómo diferentes culturas obtenían sus proteínas, sus fuentes de proteínas, si la nutrición solamente era científica o también era cultural, hubo todo una preparación y luego se llegó a un debate y fue muy interesante. Y por último, tecnologías favorables. Las tecnologías programables y creativas son las más favorables para hacer esto, pero no son necesarias, no son las únicas. Y además, las tecnologías no digitales, analógicas, el martillo y el clavo y el lápiz también son muy interesantes. Ah, mira, ahora sale el logo de la participación. Lo repito porque la base es lo importante. Esto variará según vayan saliendo cosas nuevas o no, y puede variar y no pasa nada. Es un mar de maneras de hacer educación STEM. Pero la base es la importante. Cuando la hagamos, lo que nos tenemos que garantizar es que se desarrollen competencias específicas. Ahora haré un repaso sobre cuáles son, la forma de mirar de la ciencia, de la ingeniería y de las matemáticas, y se desarrollan competencias transversales, las más importantes en el ámbito STEM, pero en general las 4 Cs de las habilidades para el siglo XXI, las 4 Cs que son pensamiento crítico, creatividad, comunicación, cooperación, las competencias digitales 2.0, no solamente usar el ordenador, sino entender lo que significa el uso, tener una cierta ética digital, ser capaz de crear contenidos, etcétera, seguridad digital, etcétera, y las competencias de participación activa ciudadana, el empoderamiento, saber comunicar tu mensaje, argumentar en público, entender mecanismos de recogida de opinión, ¿no? Encuestas, sondeos, etcétera, etcétera. Como muchas veces la gente me dice, ya, pero yo esto y esto no sé qué es. O sea, las competencias de la ciencia, las competencias de la ingeniería, las competencias de la matemática, ¿cuáles son en concreto? ¿Vale? Nosotros hemos hecho un esfuerzo de un poco hacer un listado que no es exhaustivo y que es totalmente revisable, pero un primer listado de cuáles serían las prácticas de la ciencia escolar, de la ingeniería escolar y de la matemática escolar que nos parecen que serían interesantes de trabajar. Por ejemplo, las de la ciencia, que están súper consensuadas y es en el ámbito en el que más se ha trabajado, eh, las prácticas que se proponen a nivel internacional prácticamente son desarrollar y utilizar modelos científicos que son útiles para predecir, para describir y para explicar. Por ejemplo, estos alumnos que se imaginaban cómo es el aire contaminado, se imaginaban en algunos casos unas bolas de aire limpio y unas bolas de aire contaminado y estaban haciendo su propio modelo de cómo funciona. ¿Vale? Y estas bolas estaban por todos lados. Luego, cuando estudiaron la contaminación se dieron cuenta que las bolas de aire limpio no son, si son bolas o no, no sé qué son, pero son muy pequeñitas y no las puedo ver con la lupa binocular, pero las partículas de aire contaminado, que no siempre son bolas, que a veces son trocitos de cosas y se veían con su forma, un grano de arena, de polvo, un granito de arena, un trocito de lo que deja el tubo de escape, de sutja, se dice en catalán, no sé cómo se llama, carbonilla, ¿no? En castellano, etcétera. eh, no eran necesariamente bolas y eran mucho más grandes y las podían ver con una lupa un poco grande. Y esto es tener un modelo inicial y hacer algo que hace
que desarrolles tu modelo, lo hagas, lo sofistiques y te sirva para predecir, describir y explicar los fenómenos que ves. Familiarizarse con los fenómenos y con plantear preguntas investigables. La plantilla que os enseñaba les enseñaba específicamente a hacer preguntas investigables. ¿Cómo es una pregunta investigable? Y lo decía explícitamente. No pueden ser preguntas de sí o no. No pueden ser preguntas directamente de por qué. Son mejor preguntas de cómo, en qué grado, hasta dónde, de qué manera. Son preguntas que plantean comparaciones, en las que hay que recoger datos. Tenía toda una guía. Desarrollar hipótesis, etcétera. Esto para cada una. Sería muy extenso, yo podría hacer una charla solo con esta diapositiva, porque es súper interesante hablar de cómo son las prácticas de cada disciplina. Pero soy consciente del tiempo y de que vais a seguir trabajando vosotros por vuestra cuenta, entonces os lo dejo aquí y voy a avanzar un poco más. ¿Os parece? Respiramos un momento a todos porque ahora sería como la segunda parte y pensáis un poco si os ha parecido que lo que os decía de uno de los objetivos de la educación STEM es desarrollar la competencia STEM y os he propuesto un modelo de competencia, si eso os hace sentido. Y la segunda parte, y perdonadme porque de alguna manera, hoy está muy tonto mi, mi ordenador, hace algo raro. La verdad es que lo reinstalé ayer y ha sido una mala idea. Presenta automáticamente. De alguna manera, os había propuesto dos ideas. Una es desarrollar competencias STEM para todos y todas, para actuar en el mundo, no para ser necesariamente científicos o científicas, aunque actuar en el mundo requiere que entendamos cómo trabajan los científicos, científicas, ingenieros, ingenieras, etcétera, y así podamos juzgar, usar sus maneras de pensar, etcétera. Y la segunda era el posicionamiento STEM, mejorar el posicionamiento hacia las STEM para posibilitar equidad real en el disfrute, en la participación y en la aspiración hacia el mundo STEM. Y decimos esto porque no hay equidad. Y creo que esto quede muy claro. Hay cosas que son muy discutibles, por ejemplo, de antes, pues cada uno tiene su perspectiva, pero hay cosas que son, que tenemos datos fehacientes de que no hay equidad, ni en el disfrute, ni en la participación, ni desde luego, sobre todo, las aspiraciones hacia el ámbito científico-tecnológico. Y que nos dejamos muchas personas que podrían cambiar las STEM y podrían cambiar el mundo por el camino, porque no son de la manera que nos imaginamos que son la gente que se dedica a STEM. O dicho de otra forma, no son alumnos que nosotros asociamos, o alumnas que asociemos a que podrían hacer ciencias, matemáticas o ingeniería. Y esto es muy preocupante. Entre otras cosas porque los que sí creemos que valen o valemos para hacer esto, yo soy física y por tanto alguien creyó en su momento que yo valía para hacer esto, pues no lo hemos hecho tan bien, porque tenemos un mundo bastante complejo, no solamente obviamente es culpa del ámbito científico-tecnológico, pero de unido, si a lo mejor incluimos perfiles diferentes, igual tenemos una posibilidad de pensar de otra manera y hacer las cosas de otra manera. ¿Cómo es el posicionamiento STEM? Nosotros hemos definido este posicionamiento como la manera que una persona piensa, siente, habla, actúa en relación al ámbito STEM, es decir, cómo se posiciona respecto a los temas. Este es un tema de ciencias, ¿no? Respecto a los agentes, las personas que se dedican o las actividades. Este posicionamiento afecta y está conformado por diferentes variables cognitivas y emocionales, el interés, la identidad, las aspiraciones, la capacidad y la percepción de capacidad. Son variables muy interesantes, sobre todo porque algunas no funcionan como pensamos que funcionan. Por ejemplo, siempre hemos creído, o yo siempre había creído antes de dedicarme a esto, que el interés es un motor muy poderoso. Hay gente a la que le gustan las ciencias y gente a la que no. Pues no va tan así. Nos hemos dado cuenta que no va tan así y que de hecho todo se puede hacer interesante y que el hecho de que algo le parezca interesante a alguien tiene que ver con otras cosas como su identidad, las aspiraciones a las que cree que puede tener, sus aspiraciones y sobre todo su percepción de autoeficacia, no necesariamente su capacidad, cómo cree que es de bueno o buena en esta cosa. Y por tanto, todas influyen y generan un conglomerado a veces complicado de estudiar. Este posicionamiento STEM se forma en la sociedad. Obviamente es el lugar más importante en el que se forma, pero también en la escuela y en la familia, que son sociedades pequeñitas de nuestros alumnos. Si miramos cada una de las variables, por hacer un resumen muy rápido, si a alguien le interesa mucho este tema, tengo un par de charlas solo de esto colgadas en internet con un montón de datos y en la que se hace referencia a las investigaciones en concreto en las que nos basamos para decir lo que decimos. Pero aquí he hecho un resumen cortísimo porque ya veis que me quedan un cuarto de hora y estoy a full, ¿eh? Estoy aquí dejándome la vida y no sé si voy a llegar. Entonces, sobre el interés. Lo que nos dice la investigación es que el interés no se puede presuponer y que el interés no es necesario para, que el interés se modula por las otras variables y que si queremos
que algo les parezca interesante, sobre todo a las chicas, que en general tienen un interés muy diferente de los chicos, y digo chicas y chicos, y debería decir personas que se identifican con el género femenino, personas que se identifican con el género masculino, pero para hacerlo corto voy a decir esto, ¿de acuerdo? Deberíamos privilegiar temas relacionados con el cuidado de las personas y del planeta, que además, mira, casualidad es justo lo que queremos promover, porque el interés tanto en los estudios de los 70, de, por ejemplo, el proyecto Rose, como el último PISA 2018, que también mira interés y actitudes, ve o nos dice que en las chicas el interés por estos temas es muy alto, en los chicos es suficiente, pero en cambio hay otros temas que son de altísimo interés para los chicos y cero interés para las chicas y por tanto polarizan, como pueden ser los temas relacionados con el riesgo, con la competición, con, por ejemplo, yo que sé, el coche más rápido del mundo, el avión más, no sé qué, la bomba más explosiva, etcétera, y también relacionados con la tecnología per se. No la tecnología, no es que las chicas sean a tecnológicas ni mucho menos, sino que le tiene que ver un uso para el cuidado de las personas y del planeta esa tecnología. Con respecto a la autoeficacia, nos sale que la percepción de capacidad es mucho más importante que la capacidad, que modula mucho más. Es decir, gente que saca buenas notas, pero cree que las saca por los motivos equivocados, por ejemplo, porque soy muy trabajadora, pero no porque sea lista. Esto le afecta muchísimo en sus aspiraciones y en su manera de relacionarse con las cosas, en su visión de sí misma, en su identidad, etcétera. Y vemos que la percepción de capacidad es más alta, se correlaciona directamente, simple y llanamente con el privilegio. En chicos más que en chicas, en alumnos nacionales más que en alumnos migrados, en etnia, en alumnos con desventaja en ventaja socioeconómica más que en alumnos en desventaja socioeconómica. Es decir, que obviamente a los que les va mejor consideran que parte de lo que les va mejor es porque ellos no lo hacen mal del todo. Y a los que les va mal consideran que parte de lo que les va mal es porque ellos lo hacen mal. Y esto afecta a su percepción de capacidad. Y eso está estudiadísimo, ya os digo, si queréis ver las variables, los estudios, PISA también lo mira esto. Sobre las aspiraciones, nos hemos dado cuenta en los últimos años, antes yo nunca me hubiera interesado por el tema aspiraciones, porque de hecho no soporto que todo el interés por las STEM sea desde la perspectiva vocacional. Necesitamos más ingenieras o necesitamos, de hecho, necesitamos ingenieros baratos y eso viene a ser ingenieras, ¿vale? Y por eso nos dedicamos a esto. No, no, a mí no me gustaba nada este tema y por tanto yo rehuía de las aspiraciones. Pero la investigación nos dice que las aspiraciones mandan más de lo que pensamos. Es decir, que si un alumno no aspira, no se imagina que pueda ser médico, ingeniero o astronauta, o si una alumna no se puede ni llegar a imaginar, que pues no sé por qué hace esto todo el rato, perdonadme, lo siento mucho, es un baile de cifras, voy a ver si lo puedo parar, porque es que no entiendo. Em, Perdonad. Las inspiraciones resulta que son muy limitantes, porque no aspiramos a lo que nos interesa, sino que nos interesa aquello a lo que aspiramos. Y aquí hay un efecto de género muy grande. Y os pongo un ejemplo muy tonto y además ahora no tiene sentido. Yo es que no sigo mucho el fútbol y me quedé con Messi, entonces me vais a perdonar. Soy de Barcelona, Barça, Messi, me quedé ahí. Seguramente ahora como está en Paris Saint-Germain sería otra cosa, pero los niños y niñas, sobre todo los niños pequeñitos de Cataluña, hasta hace muy poco, tú les decías que quieres ser de mayor y quiero ser como Messi. Y todos entendíamos, como les gusta el fútbol, quieren ser como Messi. No, no, nos lo decían muy claro. Quiero ser como Messi. A lo que yo aspiro es a tener la fama de Messi, el crédito social de Messi, la cuenta bancaria de Messi, el coche de Messi, la novia de Messi, la casa de Messi, la percepción social de Messi, etc. Y como quiero todo eso, me intereso por el fútbol. Y esto, que no va solamente en esta dirección, también va en la otra. Si jugando al fútbol no me gustara, pues a lo mejor no, no seguiría. Pero eso que pasa más de lo que pensamos hace que las aspiraciones sean importantes. Es decir, si nadie aspira a ser científico o científica, y aspirar no quiero decir que lo vaya a ser, sino que no lo descarta de saque porque se considera que no vale, porque se considera que es para gente diferente de ellos o ellas, no va a funcionar porque las aspiraciones son importantes y son muy limitantes. Y la última, así consigo, es que de todas estas la variable más importante es la identidad. ¿Quién creen que son y cómo quién creen que son resuena o no con quién creen o cómo creen que son las personas que se dedican al ámbito STEM? Si la identidad de las personas que se dedican al ámbito STEM, que por ejemplo se enseña preciosamente y horriblemente a la vez en Big Bang Theory, si seguís esta serie, es que son personas súper inteligentes, extremadamente brillantes, socialmente torpes,
con muchas dificultades para tener relaciones normales, para tener pareja, para tener una vida normal. Pero bueno, sí, divertidos y simpáticos, pues sí, me caen muy bien los científicos y científicas, pero para ellos. Yo no quiero ser este tipo de persona. No quiero ser alguien que no tiene relaciones normales con el resto de la gente o no tiene una vida normal. No quiero ser alguien tan peculiar. Al del mismo modo, si todas las personas que me enseñan, que se dedican a esto, son hombres mayores, de clase alta, extremadamente inteligentes y me los presentan así, cada vez que viene un científico a clase o una científica incluso, me dicen, esta chica es súper lista, súper buena, es la mejor, yo que no me considero con 15 años súper lista, súper buena ni la mejor, pues automáticamente desconecto un poco y sé que yo jamás seré como y por tanto, ¿para qué voy a aspirar y para qué me voy a interesar? Y lo único que hago es hacerlo justito para que no me perjudique a otras cosas con las que sí que me identifico, ¿vale? En todas estas variables, por tanto, hay un importante componente disciplinar. También hay que entender esto. No existe un posicionamiento STEM estándar. Por ejemplo, está muy estudiado que a las chicas o las personas que se identifican con el género femenino les interesan mucho más las asignaturas del ámbito científico, del ámbito biológico, medioambiental, de salud, etcétera, igual que los temas, y por tanto suelen tener mejores notas en biología, en geología, y de hecho son mayoría, ¿vale? Y en cambio, el posicionamiento de los chicos respecto a las ingenierías es 2, 3, 4 y hasta 10 veces en el caso de ingeniería informática o computacional respecto a las chicas. De hecho, nosotros en Cataluña hicimos un estudio con una muestra de 1.004 alumnos y clasificamos por clústeres estadísticamente significativos cuál era el posicionamiento STEM de nuestros jóvenes y de los que tenemos en el aula ahora mismo. ¿Vale? Esto lo hicimos en el año 2019, está a punto de salir publicado este artículo y vimos que hay un porcentaje pequeñito, pero bueno, puede llegar hasta el 23% en el caso de los chicos y un 16% de las chicas que están convencidos que las STEM son para ellos, para ellas, pero por STEM las chicas quieren decir la S y por STEM los chicos quieren decir la T y la E. Luego tenemos un porcentaje afortunadamente muy bajo de chicos con muy bajo rendimiento y poco interés y poca autoeficacia, que están muy descolgados de los estudios y que difícilmente ni STEM ni nada, tienen aspiraciones solamente un poco en deportes. Un porcentaje ya de todos los dos géneros en una situación similar, pero que aspiran más a humanidades y ciencias sociales y que todavía consideran que podrán hacer alguna cosa o alguna cosa técnica, pero sobre todo tenemos un pedazo de melón aquí en medio, un 36% del total, casi el 40%, de chicos y chicas que son estudiantes con suficiente interés y suficiente autoeficacia en STEM, moderada, ni muy buena ni mala, pero moderada, pero un bajísimo reconocimiento externo, ahora os diré qué significa esto, y que por tanto ya no aspiran a las STEM, aspiran a cosas como deportes, aras o profesiones técnicas, ¿vale? Este bajo reconocimiento externo significa que les preguntamos explícitamente, ¿crees que tus padres, por separado, crees que tu padre, tu madre o tu tutor, crees que uno de tu padre, tu madre o otro de tus tutores considera que podrías desarrollar, que podrías estudiar, seguir estudiando algo del ámbito STEM a nivel de continuar estudios, no hace falta que a la universidad, FP, no, mis padres no. ¿Crees que tus profesores y profesoras consideran que podrías seguir estudiando algo del ámbito STEM? No. Esos chicos y chicas que tenían entre 12 y 16 años, la variable más baja que tienen es el reconocimiento externo. Lo que ellos dicen, como ellos creen que les reconocen. Mucho más bajo que su autorreconocimiento, que ya es moderado. ¿Vale? Luego tenemos unas chicas, un grupito de chicas muy académicamente muy buenas, con muy buenas notas, con interés y autoeficacia moderada, pero igualmente un bajo reconocimiento externo. Estas chicas son las que dicen, yo saco notables en matemáticas y saco notables en ciencias, pero yo esto no es para mí porque yo no soy suficientemente lista, yo saco eso porque trabajo mucho, si no, no lo sacaría. Y sorprendentemente la literatura dice, o sea, han adquirido un discurso que es nuestro como docentes, yo lo he hecho, yo cuando estaba en el aula he dicho esto, antes de tener esta sensibilidad por la perspectiva de género, yo he sido una profesora que he dicho, eh, Tomás, qué tío, me lleva loca, es un desastre, es un no sé qué, pero el tío es brillante y al final se lo va a sacar, y fulanita de tal es que es tan hormiguita, y yo qué sé si es hormiguita, o fulanita de tal es igual de brillante y además hormiguita.
Ellos han incorporado nuestro discurso porque toda la investigación dice, la poca investigación que se puede hacer en las salas de evaluación, porque es difícil abrir un micro en una sala de evaluación y hacer investigación del discurso, dicen que el discurso docente precisamente atribuye más el éxito de los chicos a características innatas y de talento personal, y el éxito de las chicas a trabajo, apoyo externo, etcétera. Y esto no solo es así con nuestros estudiantes, sino que cuando se hace la misma investigación respecto a los profesores universitarios, hay una web americana tipo patata brava, donde a todos los profesores universitarios, yo soy una, nos ponen verdes, está muy bien, pero este estudio es muy interesante porque se miró solo los comentarios positivos. 14 millones de comentarios positivos. No os quiero decir los millones de comentarios negativos, que obviamente pues eran muchísimos más. Cuando analizaban los comentarios positivos respecto a las palabras talento, brillante, inteligente, a los profesores universitarios blancos, era Estados Unidos, la raza ya es muy importante, blancos, hombres, eran estadísticamente, significativamente más altos, en algunos casos incluso un 10 o un 20% más altos que a las profesoras mujeres de cualquier raza y a los profesores hombres de color. Con lo cual, el mito o la cultura de la brillantez masculina, ¿vale?, que existe en nuestra sociedad, permea y afecta a cómo se ven nuestras estudiantes. Dicho todo esto, que fijaos que ha sido un baño, me quedan 2 minutos, así que voy a correr muchísimo, simplemente deciros que qué educación STEM necesitamos. Pues necesitamos una educación que esté muy enfocada a la enculturización y a la alfabetización en STEM para todos. Lo que nos interesa es que la gente aprenda a participar en STEM. Aportando lo que ellos o ellas puedan aportar. En los proyectos STEM, unas personas harán unas cosas, otras personas harán otras, y es interesante que todos puedan aportar algo. Muy centrado en el diálogo, en los valores, en los vínculos con la comunidad, en hacer cosas que sirvan y que sirvan a otros, en el trabajo cooperativo, porque eso va a invitar a las personas a sentirse suficientemente cerca o a entender que puede formar parte de su vida, aunque no sea su profesión, y con una perspectiva clarísima de equidad y género, que trabaje explícitamente el empoderamiento, la identidad, los estereotipos en STEM, que le diga a los alumnos explícitamente que te haya ido fatal este examen de física, que te ha ido fatal, eso es innegable, no vamos a ponerle un 10 si tiene un 4 o tiene un 2, te ha ido fatal, es innegable. Pero eso no significa que tú no puedas hacerlo mejor, que tú no puedas entender física, y no significa que siempre te vaya a ir mal, y no significa que este examen mida todo lo que tú eres capaz de hacer en esto. Y eso es importante decirlo. No te define. Yo tengo un termómetro, que es un examen, y mide unas cosas. Pero si tengo un termómetro, si sale, si sale 38, algo pasa. Pero no significa que me diga exactamente cuál es el problema. Y eso es importante. Que tengamos ciudadanos más empoderados, que entendamos que ese es el objetivo, y que tengamos, si pasa, posibilitar mejores y diferentes profesionales en STEM y en no STEM. Que esto es algo que también yo lo he visto mucho. Sala de profes de ciencias, secundaria. Fulanita de tal, alumna de cuarto de la ESO, se le da todo bien a fulanita de tal. Ay, nos ha dicho que al final va a hacer el bachillerato de letras porque va a ser traductora e intérprete. Qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Mira qué bien, una chica que se le dan bien las ciencias y va a ser traductora e intérprete. A lo mejor acaba trabajando para una cooperativa tecnológica súper interesante, que acaba haciendo unos dispositivos que nos mejoran la vida. Es decir, ¿cuál es el problema? No es malo, no es peor. Y al revés. Porque en esta frontera entre ciencias y letras, que debería haber desaparecido ya esta diferencia entre lo científico-tecnológico y lo humanista, no nos damos cuenta que lo científico-tecnológico tiene que ser humanista. Y por último, si lo hacemos incluyendo la A, si al final decimos, bueno, la perspectiva que queremos tomar es la STEAM, que me parece muy bien, es una perspectiva muy buena, y esta A para nosotros va a significar, espero, más tirar hacia las humanidades que solo las artes, ¿vale? Para que sea una cosa más compleja y más interesante. Si incluimos la A, que lo hagamos de forma respetuosa y cuando tenga sentido. Es decir, que igual que yo pido, porque soy del ámbito científico-tecnológico, y cuando se haga ciencia, se haga con la mirada de la ciencia, y cuando se haga matemáticas, se haga desde la mirada de la matemática, si se va a hacer algo artístico, se haga algo realmente desde la mirada del arte, que no son las manualidades ni es la decoración. Que esto es importante. Yo estoy harta de ver proyectos STEM de vamos a construir un barco con un reto. El reto es que aguante no sé cuántas monedas. Vale, pero tiene que ser STEAM, que nuestra escuela es STEAM. Vale, pues lo decoramos al final. No, eso no es arte.
el arte o pinta algo ahí o no pinta. A lo mejor puedes meter la historia, cómo han sido los barcos a lo largo de la historia y los barcos que hacéis, a qué periodo pertenecerían o a qué culturas se parecen, ¿vale? Pero no metas algo de una forma irrespetuosa como si simplemente necesitamos la AI. Y por último, por si os sirve, que esto sí que es una propuesta que os hago, he preparado una pequeña plantilla que a lo mejor os puede servir, que sería como el resumen de lo que he dicho en una plantilla para que analicéis vuestros proyectos de STEM o para que empecéis a diseñar, en las que simplemente uno pondría, por ejemplo, la descripción de vuestra propuesta, cuál es el contexto y el problema que quiere resolver. Por ejemplo, el contexto, no sé, pues el que decíamos ahora, ¿no? La construcción, ¿vale? De naves para salvar, por ejemplo, al máximo de personas posibles en el Mediterráneo. ¿No? Nos encarga Open Arms este reto, ¿vale? Y entonces tenemos que trabajar diseñando posibles barcos que sean capaces de hacer esto, ¿vale? Al hacerlo, tener claro qué competencias desarrollaremos. ¿Cuáles de estas tocaremos de verdad? Y no pueden ser muchas de estas bolas y desde luego no pueden ser todas, a no ser que te estés todo el día. Es importante que competencias específicas y transversales desarrollaremos activamente. Lo que hacemos, pero no lo trabajamos, no hace falta decirlo. Por ejemplo, estoy harta de ver gente que dice, trabajo la competencia lingüística porque hablan y escriben. No, si hablan y escriben normal, como ellos lo hacen normalmente, no estás trabajando la competencia lingüística. La están aplicando. ¿Cuándo trabajas la competencia lingüística? Porque les voy a enseñar a escribir un eslogan. Ah, esto es otra cosa. O a escribir una noticia. Vale, o les voy a enseñar el registro, lo mismo explicado en registro informal y en registro formal. Vale, ahí sí, compro. Pues lo mismo con las demás. Como calculan haciendo sumas, competencia matemática. No, porque sumar ya saben. ¿Qué haces? Que les hace desarrollar algo de la competencia matemática que quizás no tenían hecho. Ah, mira, los barcos vamos a intentar calcular su volumen científicamente, digamos, sumergiéndolos, etcétera, y vamos a intentar hacerlo geométricamente para que veamos lo complejo que es cuando no son muy regulares, etcétera. Para hacer primero geométricamente de cosas muy sencillas y luego de los barcos. Pues ahí sí. ¿Vale? Lo mismo respecto a las acciones para mejorar el posicionamiento STEM. ¿Qué hago que creo que va a aportar en este proyecto para el posicionamiento STEM? ¿Qué valores? ¿Qué incluye sostenibilidad, equidad y justicia social? Aquí claramente justicia social, ¿vale? Lo trabajo explícitamente. ¿Cómo tengo en cuenta la perspectiva de género? Cuando les ponga el reto, voy a poner la foto de un chico de Open Arms y una chica de Open Arms, o un chico de Open Arms que no sea necesariamente blanco, que no sea necesariamente mayor o que no sea necesariamente joven, etcétera. Es decir, porque cuando hablamos de identidad es todo el espectro, es cuanta más diversidad mejor. Y qué vínculos establecen con la comunidad, etcétera. Y luego, ¿cómo vamos a evaluar esto? Porque al final es interesante ver de todo esto de aquí, qué es lo que yo voy a evaluar, porque si digo que trabajo esta competencia, la tengo que evaluar. Entonces, ¿cómo voy a evaluar esto? Si os sirve, pues perfecto, y si no, pues lo abandonáis, que no hay ningún compromiso. Yo solo quería compartirlo porque era una manera de, en una diapositiva, resumir los 1000 mensajes que os he intentado transmitir, perdonar por la densidad informativa y quizás celeridad con la que he presentado. Voy a intentar dejar de compartir ya pantalla, a ver si lo consigo. Y disculpar también por algún problemita técnico, que nota mental, nunca, nunca, nunca volver a instalar el ordenador antes de una, de una presentación. Dejo de compartir y creo que ya os veo. Y bueno, y gracias. ¿Hola? Está, Digna, ahora están cambiando ya entra Eva, ¿vale? Perfecto. Ya estoy aquí, que me he tenido que cambiar de sitio. Muchísimas gracias, Digna, porque creo que has demostrado lo que te decía, lo que les decía al inicio de la presentación, ¿no? La pasión que tienes, que de verdad crees en ello y que crees que es una manera de mejorar el mundo. Bueno, Entonces, es que el mundo se empeña en estar para cambiarlo, la verdad. nos lo pone fácil para que seamos creativos, sí. Bueno, pues eso, muchísimas gracias por estar con todos los coordinadores y coordinadoras de esta comunidad y bueno, seguimos en contacto. Ya sabes que aquí tenemos un proyecto que se llama Steam Lab Aragón, que ahora mismo nos lo van a presentar y nada, te damos las gracias de nuevo.
Pues muchas gracias a vosotras y como veo que hay poquito tiempo y las preguntas son difíciles en esta situación, solo recordar que si le podéis distribuir a las personas tanto el tweet o el correo electrónico, si alguien necesita algún material, yo os voy a pasar la presentación, tiene algunos enlaces, si alguien necesita algún material o quiere leer más sobre el tema, me lo pedís. Ya sabes, Eva, que yo tardo en contestar porque estoy muy saturada, pero contesto.